y en la segunda vuelta se unieron Macri y Milei y ganaron a Massa, y ahora es gobierno Milei, Javier Milei. Entonces, en ese tiempo, para la segunda vuelta, seguramente queriendo también despertar a la gente argentina, ya que los extranjeros no votamos para presidentes, y tratando de concientizar a los argentinos. Vos habías grabado ese video y lo encontré y ahora lo vamos a escuchar completito. El video tiene 36 minutos, Janet, y después, a ver, vas a comparar lo que vos habías respondido, si tenías razón vos o él. Así que acá vamos, Janet, escuchemos bien y después vos vas a decir qué es lo que se está cumpliendo o no. Perfecto, Juan. Soy Janet Flores y quiero vertir mi opinión acerca de este video. Hablamos con Héctor Espinosa, un chico que nació en La Quiaca, que es una carrera universitaria como comerciante, como financista, y que desde hace mucho es liberal. Solo llegó a escuchar conferencias de Milei. ¿Vos te viniste acá a qué edad? No, yo nací en La Quiaca en el 91, terminé el colegio secundario, fue el único de mis 6 hermanos que terminaron el colegio allá, de mis 5 hermanos, perdón. Y terminé el colegio, ya mi mamá muy grande, me vine a estudiar acá a Buenos Aires. ¿Tu mamá de qué laburaba? Mi mamá era vendedora de la calle, vendía en un carrito, golosinas, jugos, se levantaba a las 5 de la mañana para hacer los jugos y volvía a las 11, 12 de la noche. ¿Y tu papá? Mi papá era una persona que muy ausente en mi vida. Se iba a trabajar con la idea de volver con plata, nunca volvía con plata. Y cuando volvía le tenía que ayudar yo. Y le tenía que ayudar vos. Sí. ¿Se fueron viniendo de a uno los hermanos? Mis hermanos, mi hermana Isabel se vino a los 13 o 14 años. Esta cosa no pensé que me ibas a preguntar. Pero ¿Por qué te emociona? Y pasa que es duro la despedida. ¿Pero tenían tíos acá? Porque No. a esa edad... Se venía así con alguien conocido, ponerle algún familiar quizás, no lo sé muy bien, pero sí se venían en cuentagotas porque no había futuro allá, y después ya con la crisis del 2001 se vinieron casi más seguido, entonces me quedé solo. Te quedaste y la despedida, lo que te emociona es recordar esas despedidas. Sí. Era durísimo. Empecemos uno por uno. Tu hermana vino acá, ¿a qué edad? A los 13, 14 años, ¿y qué hizo acá? Digamos, llegó a Buenos Aires y ¿qué hizo? Trabajaba de ama de casa, vendía en las ferias, en Once, creo que me dijo en los trenes. Tenía una vida que se la rebuscaba. Lo bueno de ella que siguió estudiando el colegio. Después entró en una casa en Vicente López de 2 profesionales de ama de casa, cama adentro. De empleada doméstica. Exactamente, empleada doméstica. Terminó el colegio y bueno, se inscribió a la Universidad de San Martín. Bueno, ella era la que nos hacía el nexo de todo lo nuevo que venía a Buenos Aires versus La Quiaca, porque estaba desconectado del mundo. Entonces ella tuvo una cosa inteligente de regalarnos una computadora, pero nosotros no teníamos luz. En el año 98. Estás jodiendo. Sí, nos regaló una computadora, no teníamos luz. O sea, vos viniste de abajo, de abajo, de abajo. Bien, podemos darnos cuenta cuán importante es la presencia del Estado en todos los rincones del país. Claramente vemos a esta familia que ha sufrido por esa ausencia del Estado. Y hay que recalcar también que muy pocos tienen la posibilidad que alguien pueda conocer otro mundo, otra forma de vida que pueda ayudar al resto de la familia. Lastimosamente, así como en esta familia que tuvieron la oportunidad de salir, de emigrar con el tiempo, muchas familias se quedaron ahí en el olvido, esperando que el Estado se haga presente para poderlos acompañar y darles la posibilidad de una vida mejor a cada familia. Yo quiero imaginar una situación. Ella viene acá y no tiene dónde parar. Siempre cuando te venís con algún acompañante o alguien. Yo, por ejemplo, viajaba a Mendoza a trabajar. Tenía también 13, 14 años en las vacaciones de invierno, digo de verano. Terminaba el colegio y me iba a trabajar a Mendoza, a la cosecha de uva, de tomate, al campo, a hacer ladrillos, cualquier cosa. Entonces volvía cuando comenzaba las clases y ya tenía plata
y bueno, me tiraba todo el año. Era así, trabajé de chico, de muy chico. Vendía, me acuerdo yo, lo primero que hacía era vender al lado de mi mamá. ¿Y qué vendías? Yo vendía carbón, gallinas, naranjas, jugo, sandía, frutas. ¿Cosas ¿no? que producían ustedes en tu casa? No, cosas que compraba en un mercado. No sé, una sandía salía 2 pesos con 50, la rebanaba y la hacía, no sé, 5 pesos. Claro. Era así. Entonces iba a un lugar donde hoy es una zona comercial, pasaban los comerciantes de Villazón que compraban y al revés, viceversa. Entonces les vendía rebanadas de sandía. A los 8 años. Sí, a los 8 años. Mientras estudiabas. Mientras iba al colegio, exactamente. Bueno, rápidamente, son 5 hermanos que se vinieron para acá. 5 hermanos. Tu hermana fue empleada doméstica, ¿sigue siendo empleada doméstica hoy? No, ella ya se recibió docente, dejó la universidad, tuvo un problema de salud muy fuerte a los 23 años, una artrosis reumatoidea, algo así, y literalmente la sacó casi del mercado, pero bueno, siguió estudiando y se recibió de docente. El segundo hermano. Mi segundo hermano, José, es el más disparatado, es el que estaba estudiando medicina, lo dejó, ¿viste? Es el que va, viene, va, quiere arrancar pero no arranca, y después el que le sigue es Rubén, 38 años, él es arquitecto y es docente de la UBA. Estás jodiendo. Cuarto. Y el cuarto sería, mi hermana Noemi, me olvidé, mirá, mi Noemi es más o menos como José, ¿viste? Arranca Un una tiro al cosa, aire. deja, y es como un tiro al aire, sí. Pero ya están en comparación de lo que era, por ejemplo, mi hermano José, que un tipo de la calle, vivía, pelea acá, policía, estar detenido varias veces. Es una de las cosas que al estar en la calle, mi mamá si bien trabajaba, sí, pero nosotros estábamos todo el tiempo a veces a la deriva. Entonces cada uno hacía su vida, su mundo independiente. Pero a ver, hay algo que yo no entiendo. Ustedes, porque es una historia, no sé si, a ver, muy especial. Porque tu mamá, ustedes hasta los 8 años, papá ausente, tu mamá trabajando de vendedora ambulante en La Quiaca. Ustedes que no tenían luz eléctrica hasta que vos tuviste 8 años, ahí Sí. dejaron la vela. ¿Cómo es que salen tantos de los hermanos todos o se recibieron? Uno de arquitecto. ¿Vos te recibiste de economista? Economista. Vos te recibiste de economista. Tu otra hermana se recibió de docente y fue a la universidad también. 2 hermanos, uno empezó a estudiar medicina. ¿De dónde salió la fuerza y la idea de que el futuro se hace estudiando y cómo hicieron para llegar tan lejos? La idea nace en realidad, como te dije, mi hermana era el nexo a Buenos Aires. Mi hermana venía una vez cada 2 años o una vez por año y nos traía, no sé, por ejemplo, cuando nos trajo la computadora o traía un papelito de McDonald's, yo veía y quería saber qué significaba eso, cómo se imprimía, no sabía ni lo que era una impresora, imagínate. Entonces tenía ese deseo de querer saber. Siempre me imaginé, llegando a Buenos Aires, yo me imaginé una ciudad de lejos, yo llegaba, el sol me pegaba de atrás. Así me imaginaba. No sabía lo que era Buenos Aires, pero me imaginaba llevar algún día a un lugar, una ciudad grande. No teníamos tele en mi casa, entonces yo a veces iba a los restaurantes, así, deambulaba por la calle, me prendía alguna ventana a ver la tele, entonces ahí como que tenía ese nexo también con ciertas realidades de lo que pasaba en las grandes ciudades. Bueno, y llegaste a la Villa 31. En realidad llegué a Don Torcuato. Ahí viví un par de años, casi 2 años con mi hermano Rubén. Mi hermano Rubén todavía vivía en una pieza 4x4, comía todo, dormía ahí, no tenía una mesa, estudiaba en una tabla con un tachito de pintura, era un cago de risa. Y bueno, yo ahí empecé a estudiar el CBC y bueno, cuando le dije, en realidad mi idea de estudiar en la universidad fue, un día estaba en Mendoza en el año 2009, hacía un calor pero infernal en Mendoza, esos calores fuertes, desérticos, y había unos tucumanos que estaban tomando una botellita de Fernet con coca y yo tenía ganas de tomar porque había agua caliente, no la podías tomar, vomitabas. Entonces ahí dije, no, me rompo el culo estudiando, pero yo de acá salgo. Acá hay que también aclarar cuán importante es tener la posibilidad de que alguien te tienda la mano. Si no hubiera sido esa hermana que a pesar de todo ese sacrificio y ese esfuerzo que hizo, pero ¿a costa de qué? A costa de su salud, porque si hacemos memoria hacia atrás, lastimosamente los derechos de los trabajadores no era un derecho digno, no era un derecho reconocido, era un derecho que lo tenía para poder ganar, pero también siempre, jamás nos olvidemos
cuando no hay posibilidad para una familia, cuando no hay una mano que te extienda, difícilmente puede cambiar la realidad de esa familia. La familia puede cambiar y puede crecer según las posibilidades que puedan haber a su alrededor. Porque si preguntáramos a la mayoría de ese tiempo, ahí en La Quiaca, seguramente nos contarían otro tipo de realidad, que no tuvieron nunca la posibilidad de crecer o de salir adelante, porque el Estado no se había acordado de ellos. Se muda a Buenos Aires, vive en Don Torcuato, no tiene un mango, hace el esfuerzo enorme de terminar la secundaria. Termina la secundaria, en general te dicen, la educación pública no te prepara para una universidad difícil. Es decir, te prepara en todo caso para sociales o para una cosa más liviana, pero jamás para economía, porque tenés que saber mucho matemática. Y vos, sin embargo, te metés en economía y te recibís. O sea, todo es una historia que es como que va contra las fuerzas de la naturaleza. Eso es lo que me sale. Mira, cuando yo iba en el colegio, en la primaria me iba muy mal, no era muy aplicado. En la secundaria también me llevaba 12, 13 materias. Es más, muchos de mis profesores me decían, dedicate a otra cosa, vos no servís para estudiar. No es lo tuyo estudiar. Entonces también fue un desafío a esos profesores que me decían, vos no podés, no servís para esto. Ok, como dice Milei, ok, bueno. Vamos a ver. ¿Cuántos de tus Entonces, compañeros eso fue lo que el desafío. Y, ver, perdón, una última cosa. Decir materias duras es verdad. Mi primer 10 lo tuve en la universidad. ¿Tu primer 10? En álgebra, sí. Y ahí es cuando cuando empecé la universidad, puteaba a todos mis profesores. Pues yo decía, todo lo que yo aprendí en el colegio no me servía para nada en la universidad. Yo tenía compañeros que veían límites, logaritmos. No entendía nada de eso, nunca lo había visto en el colegio. Y eso que agarré mis carpetas viejas, me prestaba y no estaba. Te quería consultar cuántos de tus compañeros de colegio en La Quiaca, en condiciones similares a las que tenía tu familia, pudieron hacer también este camino, o la gran mayoría queda al lado de la ruta. Mira, de La Quiaca yo vivía en uno de los barrios más pobres, que es el barrio Juan Bautista Alberdi. Y de mis compañeros, casi la mayoría no llegó. De hecho, muchos de los que eran abanderados, que yo conozco, no han estudiado o se han quedado en el camino. Con respecto al estudio, ¿no? Hoy trabajan de cualquier cosa, gomero, el otro carpintero, o sea, son oficios nada más. Pero no he visto algunos compañeros que sí, que eran aplicados y han llegado a recibirse de contador en Salta y demás. Vos decís que aquel compañero tuyo, cuando lo volvés a ver hoy, que trabaja, no sé, de gomero o de carpintero, ¿es más o menos feliz que vos, que hiciste, digamos, el camino que está predestinado, se supone, para los chicos de la ciudad de clase media? No, yo los veo, o sea, no son ni infelices ni creo más felices que yo. Han logrado sus objetivos. Quizás, a ver, un objetivo no necesariamente es llegar a una universidad, puede ser criar bien a tus hijos, claro, comprarte un baño, comprarte un auto, otros comprarse una casita, comer bien. Hay gente que vive muy bien y mientras él tenga para comer, mi mamá, por ejemplo, era eso, no te metas en problemas. Yo en la medida que fui creciendo hoy tengo miles de problemas y uno de los problemas grandes los tengo allá en Jujuy por pensar como pienso y decir las cosas como las digo. Tengo una causa muy grande ahora que para mí me inventaron y bueno, son problemas, entonces no sé quién vive más feliz. La felicidad es relativa. Claro. Yo, por ejemplo, ahora me fui el otro día, ayer a la 31 y estaba con un par de lincheras que son amigos míos y la verdad estaba pasando bomba, me olvidé de todo. O sea, la felicidad es relativa, depende cómo mires la vida. De hecho, hay en un video que hay uno que le dice, mira, yo no me pongo la correa para que me manejen. Esa es linchera, junta cartón en la calle. ¿Y cuándo llegaste a la 31? A la 31 llegué en el 2013. En el 2013, yo para buscar otros mercados me trataba de meter a otros lugares. No había llegado primero a la Villa 31, llegué a La Rana, llegué a la Cava de San Isidro, estuve en la Villa Lugano, o sea, y después lo que sí me pareció, la Villa 31, me pareció una de las villas, vamos a decir, más chetas de todas las villas. Claro. Por la cantidad de recursos que se le introduce y también por la dinámica comercial que hay adentro. Eso es lo que yo más valoro de la 31. Una dinámica comercial brutal. Y entonces ahí vos como comerciante pudiste crecer. Ahí como comerciante exactamente. Empecé a ahondar con mi marca
instalé marca qué mucho. es? Se llamaba Yaku, porque yo después me abrí de la empresa donde trabajaba y armé mi propia marca. De purificadores. De purificadores de agua. Se Y llamaba vendías, Yaku. y vendías purificadores en la Villa 31. Vendía en la 31. Y Mirá. daba créditos a gente que ninguna de las empresas le quería dar crédito. Y la verdad que respondía muy bien. De cada 100 personas que le daba crédito, con una tenía un problema. De no pagar por algún problema de eso, pero después terminaba pagando. O sea que O sea, vos estás cerca del premio Nobel de Economía. Es decir, un tipo que de la nada estudia economía, se la va rebuscando villa por villa y va haciendo... Bueno, y en un momento pusiste un boliche. 2018 me cae la crisis, ¿se acuerdan del tipo de cambio? De 18 a 30 y pico. Sí. A mí me desplomó porque todos los créditos que yo había dado, mis productos tenían insumos importados y se me triplicaron, cuatriplicaron, etcétera. Entonces quedé casi fundido. Yo estaba cursando dinero, créditos y bancos en la facultad con el profesor Eduardo Levi Yeyati, Ah, mira. que él sacó una nota hace poco, me mencionó, pero no se acuerda que era su alumno, porque tiene miles de alumnos. Y entonces nada, el tipo de cambio se desplomaba y yo no podía estudiar. Estaba pensando en todo lo que había acumulado de capital, se me desvaneció todo. ¿Y entonces? No, me fue mal ese año en la facultad, no aprobé ninguna materia ese cuatrimestre. Y nada, ahí fue donde empecé a O sea, vos voltearme más al tenías- mercado financiero. Tenías plata para cobrar, pero no podías comprar para reponer Claro, porque eran dólares. Para que te des una idea, una máquina de dispenser con frío-calor, agua fría y caliente, me salía a ponerle de costo $250, ¿sí? Yo tenía $100 lo que valía para cobrar, o sea Claro. había perdido no solo la ganancia, el laburo que había hecho durante, no sabes lo que cuesta vender en la calle, no es fácil, que alguien te abra una puerta. Había gente que me decía, no sé cómo te abrí la puerta y me instalaste un purificador y me estás tomando un café conmigo. Y a veces me invitaban a comer, y entonces yo entraba a hablar, me preguntaban qué hacía, qué Muy me dedicaba, bueno, entonces muy bueno. esa era mi forma de entrar, porque la gente me decía, ¿qué haces? ¿Vos estudiás? Y bueno, entonces cuando yo le decía que estudiaba, le generaba confianza al cliente. El cliente me decía, sí, pasá, no te hagas problema, qué sé yo, sos de Escúchame. Jujuy, etcétera, así. Y, bueno, Bien, Héctor, como nos narra acá, tuvo la posibilidad de emprender en este tiempo con su marca Yaku, que en quechua es agua. Bueno, con lo que nos cuenta, él seguramente habría nacido en 1991 y con los tiempos que van oscilando, él tendría que haberse recibido en el 2014. Pero como él mismo nos narra que no fue un buen alumno y que estuvo ahí emprendiendo y haciendo otras cosas, donde que le dieron posibilidad de tener su propio negocio, su propio emprendimiento, que seguramente lo pudo hacer como la mayoría lo pudimos hacer nuestros negocios a través de un gobierno que nos dio la posibilidad de crecer, de mejorar nuestra calidad de vida. Pero así como tuvimos esa oportunidad, también hubo un gobierno donde que nos quitó nuestra posibilidad de concretar metas, de concretar deseos, y claramente nos tenemos que dar cuenta cuán importante es la decisión de un gobierno para nosotros, porque así como Héctor tuvo que dejar su estudio, perder un año, un cuatrimestre, lo recalca, y seguramente él se habría recibido en 2021, 22, no sabemos bien, pero también ahí reconocer que si no hubo un gobierno que el pueblo eligió a favor del pueblo, difícilmente este camino se hubiera concretado. Por eso es importante que cada uno nos demos cuenta la importancia de que un gobierno esté a favor del pueblo y de sus derechos, de las posibilidades para que cada uno de nosotros logremos la meta que buscamos. te dedicás a lo financiero. ¿Qué es eso? Y ahí me volteé al mercado financiero. Había empezado a conocer ya antes las criptomonedas, en esa una que es Bitcoin, la más conocida. ¿Vos creés esta historia? No lo puedo creer. Y empecé a comprar Bitcoin antes, ya había empezado a comprar. Debo recordar que gracias a Carlos Maslatón, que lo escuché un poco, empecé a ver el mundo de los Bitcoin. Entonces empecé a entender, o sea, a estudiarlo, y entendí al toque el sistema, cómo funcionaba, que era una oferta fija, etcétera, etcétera. Dije, bueno, esto va para arriba.
Entonces ahí compré 2 Bitcoin y empezó a valer más, compré más, tenía como casi 25 Bitcoin. Y bueno, empezó a subir, después cayó, viste, cuando llegó al pico de 1900, vuelve a caer, ahí empecé a vender un poco y así. ¿Y Hasta que ganaste? me quedé hace poco, me deshice del último Bitcoin. ¿Pero ganaste plata con eso? Sí, 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 es lo que me ayudó a salir, por así decir. De la crisis del 2018. Bueno, esta es una de las cosas. Cuando yo le pregunté al profesor David Yeyati, le dije, profe, ¿qué opina de los Bitcoin? No, déjate de joder. Y yo dije ahí, si yo le hubiese hecho caso, hoy sería más pobre. Bueno, cuestión es que Sí, seguiste Sí, invirtiendo sí, como sí, loco. sí. ¿Y Cada ganás? vez que cometen errores los gobiernos, yo hago lo mío. Es así. Entonces, A ver, dame un ejemplo. no sé, a ver, ya hoy cualquiera sabe comprar dólar MEP, ¿sí? Y lo compra. Pero, por ejemplo, podés comprar una acción, por ejemplo, en la pandemia compré Morix, la empresa de alimentos. Y bueno, pues se apreció un montón porque claramente si está todo cerrado, lo que más vale es los alimentos. Bueno, es lo que subió. A ver, de nuevo, para quien recién se engancha, estamos contando una historia espectacular. Yo no conocía idea la historia de Héctor, que empieza en La Quiaca, 5 hermanos, una madre vendedora ambulante, no hay luz, se iluminan a velas, y terminan los 5 viniendo a Buenos Aires, y él termina siendo economista recibido, viviendo en la Villa 31, y tratando de apostar, primero vendedor ambulante, después, bueno, ustedes están escuchando la historia, y termina siendo además un inversor financiero, entendiendo de cómo juegan las finanzas, cómo comprar dólar MEP, cómo apostar contra a Bitcoin, cuándo vender, etcétera. Bueno, ¿cómo sigue? Bueno, Ahora, mientras vos sos un inversor financiero, vivís en la villa. sí, sí. O sea, ¿a vos te gusta vivir en la villa más allá de la guita que tengas? Y es como, ahí le voy a dar la segunda a Víctor Hugo Morales, que decía la cercanía. Claro. La cercanía, ¿entendés? Entonces, pero bueno, ahora capaz que estoy una semana, después me voy, entonces estoy así dando vueltas, porque como yo abrí O una. sea, no tenés ninguna ganas de vivir ni en Puerto Madero, ni en Belgrano, ni en. No, un departamento Puerto de- Madero no me parece. No me gustan los edificios, me gusta la casa. Por eso donde vivo en Martínez es una casa. Está. Todo depende del contexto político, porque define nuestras vidas el contexto social, el lugar donde vivimos, nos encontramos, porque con todo el relato que tuvo Héctor, claramente nos damos cuenta que si no hubiera habido esa suerte de que su hermana tenga a alguien que le dé una forma de vida diferente o ver la vida, difícilmente Héctor estaría en las condiciones que se encuentra. ¿En qué momento pones el bar? Bueno, cuando todos cerraban y vos viste la gente lloraba porque no les dejaban abrir, había mucha gente, dueños de restaurantes importantes que estaban muy mal, y yo estaba con la vena en la sangre por las cosas que la reta, sabiendo que cómo se estaba manejando la pandemia en otras partes del mundo, que sí tuvieron éxito. Me molestaba que no le den importancia a eso, o leer un poco más y decir, che, a ver, seamos un poco más coherentes, estamos matando a la gente, no dejamos trabajar. Bueno, entonces a mí me dio mucha bronca, con toda la plata que yo en esos meses hice en el mercado financiero, abrir restaurante. Lo hice yo. El que me motivó a abrir un restaurante en realidad así fue Dante Liporach, que era el chef, ¿no?, de la Casa Rosada, el cocinero. Entonces veía él como Mercado de Liniers, que su restaurante lo sacó a flote, hacía envasado al vacío, y yo dije, no, yo voy a abrir un restaurante y voy a abrir los días de, o sea, no voy a cerrar nunca hasta que, bueno, el día que quiebre, qué sé yo. Y ahí es donde yo abrí, venían liberales de acá, de allá, bueno, en su momento vino Santiago Oría, vinieron muchas personas importantes a romper la cuarentena ahí, al propósito. Liberty 31 fue una bronca que yo tuve, por eso lo abrí, para romper la cuarentena. Bueno, y entonces, a partir de ahí, vos te empezás a meter en política. A partir de ahí sí, me empecé a meter cada vez más. Yo en realidad siempre hablé de las ideas, hoy le puedo decir liberales, en la facultad discutía con muchos compañeros, conocía a gente de la Cámpora, de Movimiento Libre del Sur, de Barrios de Pie. Entonces no compatibilizaba con muchas de las cosas, como ellos querían sacar a la gente de la pobreza, porque eso es lo que ellos dicen, ayudar. Después ya cuando estaba, no sé, tercer año de la facultad, ya discutía, ya debatía en la facultad con los de Nuevo Espacio, con todo. Entonces me empezaban a apartar, o sea, yo pasaba y me esquivaban para no saludarme. Presidentes de psicología, de derecho, que yo los conocía, me esquivaban, o sea.
Pero no era porque yo tenía un color diferente, nada, simplemente porque yo no compatibilizaba con la idea. O sea, no se animaba. A ver, si es universidad, animate a debatir un poco más. O sea, Héctor, ¿entendés? Y de ahí es donde conocí un poquito por fuera de la universidad las ideas liberales. Lo conocía más Latón primero. Me invitó a su casa, fui y fue el primero que me dijo, vos sos liberal y ultracapitalista. Y te digo, yo no sabía ni lo que era ni liberal ni ultracapitalista. Y ahí empecé a estudiar el tema y dije, loco, estas ideas son las que me siento sustentado. Pasa que el egoísmo no es compatible con la solidaridad. Entre el capital y el trabajo son como el agua y el aceite. Varias veces fue a la Villa 31, Milei. Fue 2 veces a la 31. Hace poco fue Villarruel, Victoria. ¿Y qué pasa en la Villa 31 con él? Y a Milei, la gente que lo entiende, o sea, generalmente hay una población muy importante. Pasa que también tenés una población de la 31 que percibe algunos beneficios del Estado. Entonces, obligatoriamente como que está... Esto es así, como en la Quiaca, como en todos lados, como donde viví. No, pero me dio algo, entonces... Hay una cosa que yo decía siempre, la gente pobre es muy agradecida. No sé si compatibilizan conmigo. Cuando alguien le da algo es como que si no le apoya es como que siente que le está traicionando. Esa relación, ese vínculo que se genera a través de dar algo, por eso es que ahora, viste, Massa empezó a repartir todo por todos lados, todos somos testigos todos. Pero en ese punto, Héctor, Y ahí ¿cómo se entendería? Porque los dos barrios de emergencia más urbanizados han sido la 31 y la Rodrigo Bueno. Sí. Y en ambos perdió Juntos por el Cambio por escándalo. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Porque, bueno, esto se lo dije yo y lo publiqué varias veces. Vos hoy das, y no necesariamente ahora, acá en Buenos Aires, esto no pasa lo mismo en las provincias. ¿Sí? Ahora se está contagiando, hubo un contagio muy fuerte. Que vos antes dabas y le condicionabas. Bueno, pero en la 31, en la Rodrigo Bueno, que conozco, que está allá, también vendí varios purificadores ahí, hay mucha gente que trabaja de forma autónoma, es independiente. En la 31 también. ¿Sí? Vos fíjate, en la 31 hay gente de Bolivia, de Paraguay, mucha gente de la provincia Salta, Jujuy, etcétera, etcétera. Entonces, muy poquitos chilenos, muy poquitos. Entonces, ahora hay venezolanos también. Y ahí, al ser tan plural eso, por ejemplo, la cultura boliviana la conozco muy bien, la cultura paraguaya también, el tema del trabajo, tienen otras aversiones, y eso hace que confluya, por así decir, un voto más independiente. Entonces, por ejemplo, eso no te va a pasar en la Cava. Vos vas a la Cava, también te das cuenta ahí, la actividad comercial es muy débil. Vos sabés que yo pienso distinto a vos políticamente y también respecto a la organización económica de un país. Lo que no me da la razón en todo, porque cada cual puede pensar como quiere, pero te quiero hacer solo un par de preguntas a ver cómo lo pensás vos. En toda tu trayectoria hay un esfuerzo personal impresionante y un talento y una capacidad realmente que a mí me deslumbra. Si alguien que desde donde nace logra lo que lográs vos es una cosa impresionante. Ahora, al mismo tiempo, hay algunas estructuras que te han ayudado. Seguramente si la universidad hubiera sido paga, vos no te hubieras podido recibir de economista, hubiera sido mucho más difícil. Y si la secundaria hubiera sido paga, ni que hablar. Con lo cual, hay una estructura estatal que, por deteriorada que esté, por problemas que tengan, a una persona como vos le permite o le hace más sencillo llegar a donde llegaste. Milei lo que dice, eso no puede existir porque eso sale de impuestos, el impuesto es un robo, bueno, vos conoces la teoría. ¿Cómo concilias tu historia en ese punto con lo que plantea el credo libertario? No, lo que plantea Milei en realidad no es, mucha gente se asustó, Milei, bueno, salió la política esta de generar miedo, Milei quiere privatizar, no quiere privatizar, Milei quiere que el sistema de educación mejore a través de mejorar la calidad, claramente. No es así. Entonces, a ver, déjame terminar. Entonces, si el sistema tiene que mejorar, dado que todos sabemos que el sistema está mal, el sistema de educación en este caso también, el de salud, hace poco fui por un problema, no había antitetánica en un hospital y quería ir a comprar a la farmacia, no me lo vendían porque solo el hospital me lo da. Entonces, fíjate vos que ya hay un problema. Lo mismo pasa con el tema de la educación. Entonces, cuando realmente lo que va a mejorar, y esto quiero que la gente lo entienda, no es que Milei quiera privatizar la educación. Eso es falso. Hasta el día de la fecha no existe en un lugar donde diga Milei, yo voy a privatizar. Sí, existe por todos lados. Es decir, cuando él dice, yo he hablado más largamente sobre esto, él dice, la educación pública tiene que ser de la magnitud de que lo que la gente quiera poner voluntariamente de plata. El Estado no tiene por qué gastar un centavo en algo
que en todo caso, si la gente, la sociedad valora mucho la educación, pondrá mucha plata en eso. Y si no valora, y eso se repartirá en vouchers. Si no valora la educación, no pondrá y no habrá educación. O en todo caso, que cada cual se pone la suya. Lo he dicho muchísimas Mira, veces. si Milei pensara así, entonces yo te digo la verdad. No me convence, pero lo escucho a Milei desde el 2015, como te dije. Sé muy bien cómo piensa respecto a la educación y entiendo muy bien el tema de los vouchers. Hay dos formas de financiar, está la demanda y la oferta, financiar la oferta. La gente decidió, como quiere tener salud pública, decidió también la educación pública. Voluntariamente. Voluntariamente. Bueno. Entonces, pero por eso te digo, que la están entendiendo mal. Es falso, no es cierto eso. Entonces yo no quiero salir de defensor de Milei, pero sí voy a tratar de que las cosas se digan la verdad, o al menos que se entienda lo más claro posible. Podemos aquí ver claramente que Milei miente. Esto ya lo vivieron nuestros padres, lo vivieron nuestros abuelos, nosotros lo vivimos con Mauricio Macri. No podemos repetir la historia. La vida es como una bicicleta, que lo que hemos pasado hace mucho tiempo se vuelven a repetir, solo cambian los tiempos y los momentos. Y es por esa razón que no podemos permitir que un Milei tenga posibilidad de quitarnos nuestros derechos que nos ha costado adquirirlos. Cuando lo ves a Milei, ¿te parece que será capaz de gobernar? Yo creo que va a errar en muchas cosas, pero en dos cosas sé que él las puede profundizar y creo que haciendo dos cosas de todo lo que dice Milei, creo que da la vuelta al país. La reforma monetaria y una reforma fiscal fuerte. Si él logra hacer esas dos cosas, que yo comparto mucho y entiendo muy bien los mecanismos, él va a lograr cambiar muchas cosas. Desde el punto de vista moral y demás, él ya ganó. Logró dar la vuelta, una forma de pensar de la política ha cambiado de dirección y hoy va en ese sentido, que es en el sentido de las ideas de la libertad, que son un gasto moderado, ¿viste? Y todos hablan de hay que bajar el gasto, hay que bajar impuestos, o sea, hoy creo que estamos desde ese punto de vista ya racionalizados. Héctor, te hago la última de mi parte. Vos te fundiste económicamente, por lo que contaste acá, en 2018. Pleno gobierno de Macri. Sí. Y Milei acaba de arreglar con Macri. Bueno, Milei, mira, Macri lo que hizo durante su gobierno 2015-2019 fue exactamente lo mismo a lo que hizo el gobierno anterior kirchnerista. ¿Cómo defiende a una persona que seguramente nos va a llevar por el mismo camino que nos llevó Macri? No podemos creer que no nos va a volver a pasar. Este gobierno de Milei viene a destruir todo lo que se ha logrado construir. Con Macri adquirimos una deuda que la vamos a ir pagando de generación tras generación. Y un error de Milei nos va a condicionar a que nuestra vida esté postergada, ya sea en derechos, ya sea en oportunidades. No podemos permitir que nos vuelva a suceder lo mismo. No, hoy hay dos opciones. O es Milei o es Massa. Héctor, no hay otra cosa. Te tengo que despedir. Tenés un minuto para cerrar esta nota. Bueno, antes que nada, quiero decir a la gente que escuche, que se informe mucho antes de por ahí sacar una conclusión. Es parte de la sociedad y que se involucre un poco más en lo que es la política, porque creo yo que la política puede cambiar muchas cosas y si hay más gente de diferentes pensamientos, esto mejora. Me suscribo a sus palabras. Es importante que la sociedad se involucre, se informe, que escuche las dos campanas, que vea que la política es una herramienta que condiciona nuestra vida, nos puede dar derechos o quitar derechos. Por eso es importante nuestra participación. Pero además de todo, jamás olvidar nuestros orígenes. Nosotros, que nos ha costado salir adelante, tal vez cambiar nuestra forma de vida, necesitamos ser conscientes de nuestra realidad a lo largo de los años y jamás vendernos ni regalarlos ante aquellos que siempre nos han puesto ese palo en la rueda para que nosotros sigamos surgiendo y creciendo. El desarraigo
es algo que realmente todos los que emigramos lo sufrimos y lo padecemos, porque dejamos de lado nuestras familias, nuestra forma de vida, que ese desarraigo que hemos vivido y que hemos querido dar una mejor calidad de vida a nuestros hijos, que nuestros hijos no cometan el error de olvidarse la cuna de donde vienen, de donde pertenecen, que sepan defender ese trabajo, ese esfuerzo que cada padre y madre ha realizado por su bien de ellos. Nunca, jamás nos olvidemos de dónde venimos, porque ese es el cable a tierra que nos ata, que nos humaniza y nos hace empáticos para pensar en el otro y que tengamos una sociedad más justa y más equitativa para todos. Y Janet, ¿vos qué puedes corregir o afirmar? ¿Dónde estará trabajando ahora este hermano Héctor Espinosa, no? Debe estar trabajando en alguna institución, algún ministerio de economía, me imagino. Y seguro que sí, Juan. Bueno, pues claramente no estábamos tan equivocados con lo que hacíamos el análisis, ¿no? ¿Cómo no? En ese momento a mí me dolía de esta persona porque venía de lo más profundo de esa Argentina que había sido olvidada por el Estado, porque lastimosamente todo ese aparato nunca pudo llegar y no puede llegar. Hasta ahora hay provincias que han sido relegadas, que lastimosamente no tienen la posibilidad de poder crecer. Por eso, ¿por qué se dan las migraciones internas? ¿Por qué tienen que venir a la ciudad o al centro de la ciudad a buscar un futuro mejor? ¿Por qué este joven no se pudo desarrollar en La Quiaca? Y así como él, hay muchos miles de casos que se han olvidado. Cuán importante es tener ese puentecito de conexión hacia un futuro mejor. Porque si no lo tenés, podríamos ir tranquilamente y ahora ver en cuánto ha caído más ese crecimiento que tal vez estaba habiendo con un gobierno que pensaba en los trabajadores, que pensaba en los más olvidados. Seguramente hubo un crecimiento, pero si vamos y hacemos una encuesta a la gente, seguramente nos va a decir que está pasando mal. No estábamos equivocados de lo que habíamos pensado, no estábamos equivocados de que este presidente iba a venir y a quitar la salud, la educación, los derechos laborales, quitar incluso la soberanía. Estamos yendo a una profundidad, sinceramente, que me duele y me preocupa para la Argentina. Bueno, entonces no estabas equivocada, se está cumpliendo tal como habías dicho, de que nuestros abuelos, nuestros padres sufrieron este tipo de modelos económicos. Con Mauricio Macri, él vivió, se fundió con su empresa y no aprendió y sigue con eso. Y bueno, ojalá ahora, por humanidad, por sus raíces, reflexione y ¿cómo se dice? Repare el daño, ¿no? Sí, Juan, hay que reparar ese daño que se ha hecho a la sociedad. Todas nuestras acciones, por más mínimas que sean, influyen en nuestro entorno ambiental. Ser racional es pensar, entender y actuar de acuerdo a la razón y a la lógica. Existen varios tipos de inteligencia. En contexto, elegimos desarrollar nuestra inteligencia emocional. Este es el segmento Ser Humano. Janet,
¿Cómo fue tu experiencia en el colegio durante tu adolescencia? Recordá, pero primero vamos a escuchar a alguien que recuerda su adolescencia, cómo era, qué podemos opinar de esto, porque también es parte de nuestra vida, de nuestra experiencia, ¿no? Y cómo lo hemos vivido. A ver si sale este videíto. A ver. No sé por qué los docentes siempre preferían a esos alumnos que dominaban matemática, física, química, para que sea el abanderado del curso, el mejor alumno, ¿no? Yo siempre le preguntaba, profesora, ¿por qué él está llevando el estandarte si ni siquiera presenta sus tareas en historia, ni siquiera sabe exponer bien, no sabe expresarse? Le dice, ¿por qué? Es que, a ver, estudiante, escúcheme, me sabe putear, me está pegando. Me sabes, escúcheme, estas materias son troncales. Si tú no dominas matemática, física, química, no vas a ser nadie en la vida, ¿sabes decirme? En serio, Lice, no voy a hacer nada en la vida. O sea, sí o sí tienen que aprender esos materiales. Sí, así que estudiante, póngase las pilas, porque usted no sabe nada. Y no les voy a mentir, hasta ahorita no me gusta, me emputan los números, no me gusta. Yo tenía profesores que siempre en esas materias lo ponían empeño, no te enseñaban con paciencia. ¿Qué dirían poner estudiante? Tiene que aprender mate, física, química. En serio, saben traumarte. Y todo así, álgebra, Baldor, ecuaciones de primer grado, encontrar el cógnito de Y, no sé qué putas más. La trigonometría, te daban fórmulas, me saben hacer anotar en fórmulas a mí. Que si no tienes esta fórmula no vas a poder, que no sé, la velocidad con el tiempo, no sé, en serio, me hacía doler mi cabeza totalmente. Tenía a mi compañero que yo solamente le seguía porque él era un cabrón en mate, física, química, era un cabronazo, en serio. Daban prácticas, ya señores, 10 ejercicios, 10 prácticas. Yo decía, hermanito, ¿cómo es? Ya, pues por favor, esto creo que no había celulares, ¿no? Hermanito, seguir a su casa, seguir a buscarle, a su mamá se llama a la señora, está su hijo, así, ¿para qué quieres? No, tenemos que tarea. ¿No vas al colegio? ¿No vas al colegio vos? No, sí voy al colegio, pero tenemos tarea en grupo. Ahí adentro está. Así, las mamás siempre antes paraban denegando, no sé por qué. Pero ese chango era amante en serio de las matemáticas, en serio. Se compraba libros así, no sé, de Baldor, álgebra, no sé qué libros se compraba. Me hablaba hueva desde ese colegio. En serio, me decía que hermano, mira, que esto que se supone que uno está en la fórmula, hermano, con esto vamos a probar, me contaba sus cosas y otras cositas más, que medio que nada que ver, yo creo, me decía, hermano, ¿sabes qué? Mira, con esto puedes contactarte, vamos a hablar con Aristóteles, vamos a hablar con Platón, hermano, en serio, yo ayer he hablado, así, Cogudo creo que jugaba Ouija, no sé qué mierda jugaba. Ahora vayámonos a la vida real. ¿Crees que esas cosas que te han enseñado utilices en alguna parte de tu vida? No, vas al mercado, ¿qué haces? Sumas, restas, divides y multiplicas, nada más. ¿Tú crees que a la caserita le vas a decir, caserita, espérame a ver, yo sé cuánto te debo? Voy a encontrar la variable X y te voy a indicar cuánto yo te debo. Esperamos un ratito, casi esperamos un ratito. ¿Qué podrías decir? Ahí, por ejemplo, cómo no, uno tiene que estarse dedicando a estudiar cuando somos chicos, pero yo creo que me voy desde esta otra mirada. Él piensa obviamente que no sirve todo lo que vas aprendiendo en lo que vas a utilizar en tu vida, pero hay algo que nos están inculcando como una forma de seguir, de que no te conformes con lo que estás aprendiendo. Y aparte, obviamente, pues estas fórmulas, estas cosas que son más desplegadas y que tal vez tienen más proceso, se usan pues en algo científico, por ejemplo, cálculos para la física, de cómo, por ejemplo, han logrado que un avión pueda volar, de cómo un satélite se envía al exterior, o sea, no al exterior, no, digo, afuera de nuestro, exacto, al espacio. Entonces, hay cosas que obviamente en tu diario vivir
no los vas a usar como corresponde, pero ese es como el adentramiento para el aprendizaje de cualquier persona. Me parece que son las bases principales. Sabemos perfectamente que no todo lo que hemos aprendido o lo que nos han exigido se usa en el diario vivir, pero hay cosas elementales que uno tiene que saber. A ver, no solo eso yo digo, ¿no? Porque las materias que se lleva u otras extras que se hace, cursos, algunos pudientes envían a sus hijos a otros cursos extras. Sí. No es solamente para que pueda ser mecánico o científico, sino que en esa edad nuestro cerebro está desarrollando y necesita adquirir disciplina, tal vez algunos a través de estas estimulaciones. Nuestras neuronas van creciendo, multiplicándose. Exacto. Claro, él dice que no me sirve en la vida. A ver, voy al mercado, no voy a estar haciendo cálculos para saber cuánto tengo que pagar, ¿por qué? Sino que ese desarrollo neuronal es la que le ayuda ahora a poder opinar, hablar, desarrollarse en su vida, resolver problemas de la vida, porque sus neuronas han sido estimuladas y multiplicadas. Desde otro punto de vista, ayer vi también en la televisión una panelista de un programa, ¿no? Uno que es parte del programa, pero decía, yo creo que tendría que el Estado reducir el cupo para los estudiantes de filosofía, de profesorados, no sé qué otra materia que no da dinero, porque cuando vos empezás a trabajar no te pagan bien. Por ejemplo, no sé dónde trabajan los filósofos. Un arqueólogo, ¿a dónde? Tiene que ir hasta Egipto, dice. Pero cuánta ignorancia, y está en un medio de comunicación, en la televisión. Sí, sí. No siempre tiene que ir hasta Egipto para hacer arqueología. Arqueología hay en nuestra propia tierra. Hay que buscar cuáles son los orígenes de las poblaciones, qué restos hay en Latinoamérica o en nuestro propio país, en nuestra propia región. Pero ella cree que la arqueología solamente en Egipto y ahí, pobrecita. ¿Y para qué sirve la filosofía? ¿Dónde trabajan? Tendría que reducir el cupo en las universidades, dice. O sea, que quieren borrar materias de esas carreras. Pero cuando la filosofía es la que va creando pensamientos, asesorando a científicos, políticos, profesores, y creando libros, cuán importante, si no fueran los filósofos, si no fueran cada uno, hasta el mismo zapatero, el que hace los ladrillos, todos somos importantes. Pero negar eso solamente por el que gana dinero es extremadamente ignorancia o maldad, podría ser, ¿no? Pero bueno, qué pena que esté en un medio de comunicación. Y el muchacho del que ahora estamos hablando, él dice, no me sirve en el diario lo que estaba matándose en el estudio, pero tenía un compañero que le gustaba matemáticas. Y ahí está, por eso los modelos de educación de los países tienen que perfeccionar eso, ir seleccionando, porque todos tenemos diferentes habilidades y que tienen que el estudio, desde el Ministerio de Educación, tienen que ir ya viendo de cómo se puede ir perfeccionando sus habilidades de cada alumno, de cada ser, alumno en este caso, ¿no? Estudiante. Y porque él no estaba para los números, pero su amigo sí. Yo creo que es muy importante lo que dices, Juan. Nosotros tenemos que estar en esa constante, cultivándonos, pudiendo absorber conocimiento, y más los jóvenes, los niños, los que están en ese proceso de absorber, porque los niños son como una esponja. Cuanto más absorban de alrededor, va a armar esa estructura que en un futuro va a decir qué tipo de persona va a ser para la sociedad. Y algo importante, yo sé que no es tan
tan al mismo tema, pero justo ayer veía una información tan importante con estos tiempos modernos, donde que ahora la tecnología va comiéndote la cabeza, los chicos más que todo ahora ya no pueden leer un libro. Veía esta información importante que en China el gobierno está haciendo un proyecto donde que va a incentivar y va a obligar a que todos tengan que leer, volver a los libros. ¿Por qué? Porque como China viene adelantado en tecnología, algún ministro, no me acuerdo bien el nombre, dice que nunca la máquina va a poder dominar al 100% las cosas. O sea que el intelecto humano tiene que estarse cultivándose constantemente y que van a empezar a promocionar la lectura de los libros, porque eso te hace dar conocimiento. Incluso se hicieron estudios donde que ponían a prueba personas que estudiaban, que leían, que no tenían nada que ver con la tecnología, y personas que sí tenían que ver con la tecnología. Les hicieron hacer trabajos y resulta que los que tenían tecnología habían hecho todo bien con la IA, todo, pero llegado el momento, después de cuando tenían que presentar, no tenían conocimiento, no tenían como el fundamento de cómo defender ese trabajo, cuando los que habían leído lo tenían en la mente porque lo habían visto. Y aparte el hablar con la persona, por eso es importante cuando lees algo, háblalo con alguien, porque ese alguien te va a ayudar a que quede grabado en tu memoria. Son un tip, ¿no, Juan? Sí, y después también el profesor le decía, si vos no sabes números, no sos nada en la vida, le dijo. Pero eso siempre es una constante, nos dicen eso, ¿no? Pero eso está mal, como maestros también, ojalá. Los maestros tienen que ser maestros. Hay maestros que dan mucho que desear, así que los maestros, no todos, pero por favor sean maestros, hagan honor a la palabra maestro. A ver, otro video, otro caso. Porque yo tenía antes una vida muy mundana, tenía una vida muy descarriada. Y cuando yo era niña, joven, pelada, ¿no? Igual, ni siquiera creían que iba a salir bachiller, porque tenía una vida, como los digo, desordenada. Cuando yo vivía aquí en Santa Cruz, porque antes yo vivía aquí con mi papá en Santa Cruz, estaba en el colegio acá de Pompeya, por aquí por el Campódromo, donde vivo, sigue ese colegio por si acaso. Y después ya nos trasladamos a otro lugar a vivir, que está por la Cumavi, la tres pasos al frente, lo que es el Vascopé. Y ahí fue cuando me descargué, cuando ya entré a medio, porque antes había intermedio, medio, ¿no? Estaba en medio, ahí me descargué las amistades y todo eso. Bueno, dejé la escuela. Mi papá no pudo conmigo, mi papá ya, sabes de cosas de grande, que se haga responsable de cosas de grande, pero conmigo no vas a contarme. Pues allá, ya me puse a trabajar así de marcadora, de cocina, todo eso, y trabajaba con la mamá de una de mis compañeras de colegio, y ella no lo creen, hasta ahorita ya nos hemos vuelto en no lo creen, no puedo creer que tú seas la Carolina que andaba así. Antes de afuera, cosas de la vida, ¿no? Que pasó así, después ya no estudié, no terminé la carrera, el colegio aquí en Santa Cruz, fue cuando ya otra vez nuevamente con mi tía volvimos allá a La Paz, y en La Paz fue que ya me metí al colegio, en el puerto de Mejillones, y terminé a mis 19 años. Salí bachiller a mis 19 años. Después de eso, me metía, pues no tenía también, no tenía así los consejos así que debía tener. Mi papá siempre me aconsejaba, ¿no? Pero él tiene su vida aquí en Santa Cruz y yo vivía en La Paz. Mi mamá es de la tercera edad, ¿no? Viejita, ¿no? Ella no sabe mucho de esas cosas. Entonces ya me metía a Infocar, me metía a varios institutos donde no pude ni terminar. Era un mes y dejaba. Me metía una cosa y lo dejaba. O sea, me metía a secretariado, a técnico de celulares, a técnico de televisiones. Me metía a tantas cosas, hasta veterinaria me metí. Y no lo terminé. Comenzaba y no terminaba, ¿no? En mi mente siempre estaba yo derecho, porque siempre me llamó la atención. Me llamaba la atención los centros penitenciarios, las cárceles, ¿no? Siempre me llamó la atención eso. Yo decía, ¿cómo será vivir en la cárcel? Nada más voy a estudiar derecho. Decía. Y eso fue cuando ya me fui a Brasil. Igual en Brasil estuve mal. Me retorné de Brasil acá a Bolivia después de un año. Ya fue cuando ya mi tía me puso un alto. Ya, vas a estudiar, ¿qué vas a hacer? Métete, me dijo. Ella me ayudó. Buscamos las universidades, ¿no? las más económicas, porque la UMSA era en junio y yo quería esperar, pero mi tía me dijo, no, otra vez te vas a descargar, mejor no. Entonces buscamos yo quería la UDABOL y no. Y en ese tiempo recién estaba abriéndose lo que es la UTB.
la Universidad Tecnológica Boliviana, y ahí yo salí. Bueno, ella me ayudó y todo eso. Estuve 2 años así estudiando turno mañana. Después de eso, por trabajo, me cambié a turnos sábados. Perdón, a turno noche. Y fue el peor error que yo había cometido. ¿Por qué? Porque nuevamente me descargué. Porque ya era todo el día trabajando de mi trabajo a la universidad. Entonces no podía, porque ya llegaba muy cansada. Y mis compañeros, la mayoría de turno noche, eran ya personas mayores que ya iban con segunda carrera, tercera carrera, militares, doctores, todo eso. Entonces, así, pero no, ya llegaba cansada, ya no me daba ganas de ir a la universidad, lo dejé nuevamente, lo dejé por 1 año, igual lo dejé, ya no, yo dije, bueno, no voy a poder, ¿no? Así que así, después nuevamente ya, no sé cómo pasó, me saqué un préstamo del banco, me aprobaron el crédito de, mi primer préstamo era de 7.000 bolivianos, y con eso pagué, anual, pagué el año. Dije, no, es que voy a volver a retornar, y había una opción, me dice, hay una opción de turno, me dijo, que se llama semipresencial, que entras a las 7 de la mañana y sales a las 10 de la noche. Tienes también tu horario de descanso. Me dice, sí, eso, me tomé porque tengo que trabajar, mi papá ya no me quiso ayudar por el tema que yo me descargué, no, todo eso, ya desconfió de mí. Entonces ya me metí a estudiar y ese turno, y de ese turno terminé. En ese tiempo estaba trabajando ya por el Hipermaxi. De allá del Alto, trabajaba en en comida peruana. Yo mayormente nunca trabajé en juzgados, no he trabajado así con abogados, nunca me he animado, no sé, siempre buscaba lo que es, mayormente trabajaba en cocina, de mesera, cocina, trabajos así, ¿no? Bueno, de ahí ya salí profesional, terminé la carrera en el año 2016 y nuevamente otra vez, fueron así tropezones de la vida, por 1 año igual estuve así, que yo no podía salir, era egresada de Derecho, no sabía qué hacer, no sabía cómo comenzar, entonces yo sé que en mi mente estaba eso, pero no sabía, me enamoré, pasaron cosas que yo me decidí escaparme y me vine aquí a Santa Cruz. Y aquí en Santa Cruz me quedé, pues no, son cosas que, mira, y bueno, fue cuando ya me pasó ese tema de los abogados y todo eso, ya fue cuando ya decidí hacer mi examen de grado. Yo quería hacer tesis o proyecto de grado porque yo tenía miedo, ¿no? Pero no, decidí después con mucha ayuda con el doctor, como le digo, con el doctor René Saucir y otros consejos también que me han pasado, la experiencia, ¿no? Entonces, no, decidí lanzarme a hacer mi examen de grado. 1 año esperé para que me den fecha, 1 año. Pude pagarlo y gracias con la ayuda de Dios ya tengo mi credencial en el año 2020 y me dieron mi credencial allá en La Paz. Lloré de la emoción porque fueron tantas cosas que yo había pasado y para ese momento tener mi credencial fue lo más lindo, hermoso para mí, ¿no? Así pasaron muchas cosas, ¿no? Entonces esas son experiencias que pasan en la vida. A veces no es bueno juzgar a la gente, ¿no ves? No sabes por la situación que está pasando. Yo la verdad estaba pasando por temas muy difíciles y en este tema también ya profesional también me pasaron, que no significa que ya se te arregló la vida también, ¿no? Pero ya los voy a estar contando mis experiencias poco a poco. Y entonces yo en esta parte entendí que las notas no te definen, ¿no? Yo era una nota que tenía notas que no eran buenas, pero tampoco eran malas, ¿no? Pero he entrado al reforzamiento, me ha aplazado. Entonces en la universidad lo mismo, pasaba con 2T, así, igual, que tenía que recuperar materias y todo eso, y miren, ya ejerzo mi profesión. Ahí está ella, que no te definen las notas, sino la perseverancia, Janet. Sí, Juan, es un caso como muchos, ¿no? De esfuerzo, de sacrificio, pero yo quiero un poquito como hacer una cronología de lo que ella iba contando. Por eso, cuán importante es más que todo para los que están del otro lado, ¿no? Madres, padres. Ella cuenta que sus padres estuvieron ahí, pero seguramente le dieron lo necesario para que ella se vaya desarrollando, pero a lo que entendí que la madre era una persona mayor, que tal vez no tenía la educación, no tenía esa posibilidad de ayudar o de guiar a su hija. Orientarlo. Exacto. Claro. Y bueno, por suerte hay un padre que le dijo que estudie, que sus tíos le estuvieron empujando. ¿Cuántos jóvenes, cuántas personas que no tienen ese apoyo contencional?
que no están contenidos por la familia o por alguien que les pueda ir guiando, puedes caerte, pero puedes levantarte, y esta persona es un ejemplo de esa perseverancia que ha tenido a lo largo del tiempo, porque ella misma lo dice: yo era como un tiro al aire que estudiaba, lo dejaba y hacía mis cosas, hacía todo lo que quería y dejaba, pero tuvo esa perseverancia más allá, que pasó por un montón de cosas. Llegó un momento donde que sí pudo lograrlo, sí pudo concretar este estudio, y ella misma lo dice con tanto orgullo: cuando me recibí lloré. Y claro, porque uno hace el retroceso de su proceso y obviamente es como para llorar, pero a nosotros, más que todo a los que están del otro lado, si tenemos hijos jóvenes, si tenemos hijos que están en la universidad, yo sé que a veces muchos no tienen ese conocimiento o esa forma de poder ayudar, pero siempre una palabra de aliento, siempre sigue adelante, no te des por vencido. Esa me parece que es la única manera de incentivar, si es que no tienes las herramientas como corresponde, para que la otra persona pueda seguir ese camino. No es fácil, es difícil, pero sigan, busquen y conquisten sus sueños, todo su querer, cúmplanlo. Saber lo que pasa a nuestro alrededor es muy importante, así como saber lo que pasa en otras partes de nuestra casa común. Este es el segmento Internacionales. Bueno, volviendo a lo que fue el segmento de internacionales, vamos a irles contando lo que fue la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Tras más de 2 meses de conflicto, desde el 28 de febrero, la situación es aún frágil. Alto al fuego y negociaciones diplomáticas para poner fin a la guerra de forma definitiva. El panorama actual se define por un tenso diálogo y combate esporádicos. La propuesta de paz. Estados Unidos presentó a Irán un proyecto de acuerdo de 14 puntos que, a cambio de frenar su programa nuclear y reabrir el estrecho de Hormuz, contemplaría el levantamiento de sanciones y la liberación de activos congelados. Negociación activa. Pakistán actúa como mediador clave entre las partes, aunque Teherán dice estar revisando la propuesta del presidente Trump. Aseguró que espera la respuesta esta noche. Israel presiona a Estados Unidos para que dé una vuelta a la guerra. Si el pacto no es lo suficientemente duro con Irán, Irán se declarará esta guerra de una gran victoria. A pesar del alto al fuego, se siguen registrando incidentes en la estrategia vía marítima. Se reportaron ataques cruzados entre las fuerzas iraníes y destructores estadounidenses, con Washington afirmando haber destruido lanchas, misiles enemigos. La Armada estadounidense inutilizó 2 buques petroleros iraníes, e Irán reafirmó su control estricto sobre el paso. El conflicto ha tenido un fuerte eco en toda la región. Después de más de 70 días de combate, el alto al fuego y las expectativas de paz generaron una leve calma en los mercados bursátiles. Tras semanas de alta volatilidad global, en resumen,
Aunque se percibe un cierto optimismo tras los avances diplomáticos, la situación sigue siendo muy volátil. Esperar la respuesta de Irán a la propuesta de Estados Unidos es ahora la clave para saber si consolida la paz o se reanuda la guerra. Vamos con Brasil, Perú, me adelanté. Bueno, en el contexto que está viviendo Perú, el conteo de los votos de la primera vuelta de las elecciones generales del 12 de abril, la hija de Alberto Fujimori se consolidó con un aproximado de un 17.2%. La segunda vuelta electoral será el domingo 7 de junio con Roberto Sánchez, Juntos por el Perú, que enfrentará a Fujimori. Estas elecciones también marcaron la transición a un Congreso bicameral compuesto por 60 senadores y 130 diputados, quienes asumirán funciones el próximo 28 de julio. Otros, Dina Boluarte y la controversia. Impunidad parlamentaria. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó una denuncia contra la expresidenta por las 75 muertes en protesta del 2022 y el 2023. Miren cómo actúa la justicia. La política peruana sigue tensionada entre un proceso electoral disputado y una persistente crisis de confianza institucional en todos los niveles del Estado. Bueno, nos vamos con Colombia. Las últimas horas en Colombia, violencia de cara a las elecciones en medio de la campaña para los comicios del 31 de mayo. La misión de observación de la Unión Europea ha expresado su preocupación por la ola de violencia de grupos armados que ha causado una veintena de muertes en las últimas semanas entre civiles y periodistas, afectando la libertad de voto y limitando la campaña de los candidatos. Diálogos y suspensión de órdenes de captura. La oficina del alto comisionado de paz confirmó la suspensión de órdenes de captura de Chiquito Malo, jefe del clan del Golfo, el 28 de sus hombres para que puedan ingresar a una zona del noreste y negociar un desarme a través de la política de paz total de Petro. Paralelamente, la guerrilla del ELN mantiene secuestrados a 4 funcionarios públicos desde el 2025 y amenaza con extender su secuestro, pidiendo retomar las negociaciones con el próximo gobierno. Las próximas elecciones generales en Colombia serán de primera vuelta. El domingo 31 de mayo del 2026 será la segunda vuelta presidencial. De ser necesaria, se llevará a cabo el 21 de junio del 2026 la segunda vuelta. Juan, al respecto yo quiero invitar a todos los colombianos que viven acá en la Argentina, que se ha dispuesto ahí en la UBA de Sociales, en Córdoba, y no me acuerdo si es Mendoza, donde que se van a abrir lugares de votación, y es importante que la gente vaya a votar y que vaya a defender el derecho para los colombianos, o bueno, también cambiar el rumbo de lo que ha estado yendo en estos años Colombia. Y es muy importante la participación. Sabemos que se están necesitando fiscales y nosotros seremos partes, observadores en ese contienda electoral, así que esperemos que los que están acá, que son colombianos y nos están escuchando, puedan participar también de esas fiestas electorales que deciden, ¿no?, de cómo va a seguir Colombia en el futuro. Bueno, pues nos vamos con Brasil. Los principales frentes de tensión se concentran en la legislatura, donde el gobierno ha sufrido derrota clave.
la ley para reducir la condena de Bolsonaro, el Congreso anuló el veto de Lula y promulgó una ley que reduce drásticamente la pena del expresidente de 27 años a poco más de 2 años. Los abogados de Bolsonaro también pidió al STF anular el juicio. Rechazó al candidato de Lula al STF. El Senado rechazó a Jorge Mesías para la Corte Suprema, algo que no ocurría con un nominado presidencial más de 100 años. El escándalo del Banco Master, una CPI investiga al senador aliado de Bolsonaro, Ciro Nogueira, acusado de recibir 500.000 reales en un banco. El Partido de los Trabajadores vincula el caso a Bolsonaro, mientras que la oposición acusa al gobierno de frenar las investigaciones. El pasado jueves, los presidentes Lula y Trump se reunieron durante casi 3 horas en la Casa Blanca para normalizar la relación bilateral. Sin embargo, la ausencia de una rueda de prensa conjunta y desacuerdos en aranceles y crimen organizado muestran una relación que, aunque en mejora, sigue siendo compleja. El panorama electoral de octubre se ve influenciado por estos eventos. El actual presidente Lula da Silva busca la reelección y el senador Flavio Bolsonaro, hijo, el presidente, aparecen técnicamente empatados en las encuestas. Estrategias de campaña. La rebaja de la condena a Bolsonaro es una herramienta política que moviliza tanto a la base del actual gobierno como a la oposición. Bien, Janet, que esa es la información internacional. Tenemos un mensaje de un compatriota, ¿no?, que quiere salir al aire, pero tenemos que decirle a los oyentes, este programa es un programa alternativo, una opción diferente a los programas que hay en la colectividad. Como todos hacen a la improvisación, y no es así. Nosotros queremos ser una opción para el oyente. No esperamos que nos sigan mucha gente, pero sí que tenga una opción para aquellos que quieran ver otra forma de hacer radio. No es entrar en debates como hacen en los programas de músicas, no. Esta es una opción. El que quiera escuchar, le gusta ampliar sus conocimientos, opinar, está dispuesto, pero no para llamadas, porque distorsiona el programa. Pero sí pueden mandar sus audios de 2 minutos, porque en los programas de radio de acá de la Argentina, que yo soy oyente y escucho de todo, de los argentinos, de la colectividad, todo, tengo programas seleccionados y voy haciendo zapping. El de los argentinos te dan 30 segundos de participación, si es que te dejan, y algunos ni siquiera te dejan. Claro. Así que eso es, así que nosotros le vamos a dar 2 minutos, es mucho, así que pueden dejar sus audios 2 minutos. El compatriota disiente con nuestro pensamiento, está muy bien, me encanta, gracias por participar. Él dice que tiene que haber meritocracia, no podemos difundir a la gente que no se esfuerza en las notas, en las calificaciones, en el estudio. En ningún momento nosotros dijimos que está bien no sacar buenas notas, el esfuerzo está bien, pero siempre dijimos que cada uno tiene sus habilidades diferentes y desde el Ministerio de Educación tiene que estimular y aprovechar o reforzar esas habilidades natas que cada uno tiene. Así que, Janet, hemos tratado de contestar a este compatriota, no dice su nombre, solo su número, y también a los demás oyentes le decimos, graben su audio lo que ustedes piensan. Este programa no es un programa como el que ya conocen en la colectividad, es un programa opcional, diferente,
El que le guste escuchar, aprender, está bien. ¿Quiere opinar? Mande su mensaje de 2 minutos porque el programa ya está establecido. Espero que entiendan eso. Bien, Juan, hoy quiero felicitar a una gran amiga y compañera que es, no sé si nos está escuchando, Paulita. Paulita, quiero desearte muy feliz cumpleaños. Hoy es tu día. Estás llorando, porque está cayendo la lluvia. Pero quiero decirte que te quiero mucho. Agradezco a la vida de haberte conocido. Eres una gran amiga, una gran compañera. Te deseo todo lo mejor para vos, para tu familia. Así que pasala lindo, disfrutala. Muchos cariños, Pau. Abrazo fuerte para Paola y también para nuestros oyentes. Siempre bajo el respeto, todos, no somos todos, hasta en la propia familia disentimos, tenemos diferencias, eso es comprensible, eso es la humanidad. Abrazo fuerte a nuestros oyentes y también a Paulita, la cumpleañera. Hasta el próximo programa, Janet. Hasta el próximo programa, Juan. Y bueno, pues que hoy abríguense, cuídense, porque el tiempo está frío, no se vayan a enfermar. El invierno medio que se quiere adelantar, pero al mal tiempo hay que ponerle buena cara. Un saludo a todos, así que disfruten del fin de semana y nos estamos viendo, si las energías lo quieren, el próximo sábado. Nos estamos viendo. Chao, chao. Evo Morales, en tus manos hay valor, con tu voz resonamos en el corazón. Luchador incansable, símbolo de honor, el pueblo te sigue con fiel devoción. Levantamos la voz bajo el mismo sol. Evo, tu legado está en el viento, la esperanza florece fuerte y sincera. Gracias a tu fuego seguimos luchando por un futuro libre sin cadena de espera. Dignidad en acción, la bandera en alto, bolivianos unidos juntos en esta lucha. Siempre adelante, jamás de rodillas, hermanos de lucha en la misma dirección. De la historia aprendemos, nunca en vano. Evo, tu legado está en el viento, la esperanza florece fuerte y sincera. Gracias a tu fuego seguimos luchando por un futuro libre sin cadenas de espera. Eres la luz que nunca se apaga. Evo, la voz que siempre se levanta. Evo Morales, en tus manos hay valor, con tu voz resonamos en el corazón. Luchador incansable, símbolo de honor, el pueblo te sigue con fiel devoción. Levantamos la voz bajo el mismo sol. Evo, tu legado está en el viento, la esperanza florece fuerte y sincera. Gracias a tu fuego seguimos luchando por
Unidad en acción, la bandera en alto, bolivianos unidos juntos en esta lucha. Siempre adelante, jamás de rodillas, hermanos de lucha en la misma dirección. De la historia aprendemos, nunca en vano. Evo, tu legado está en el viento, la esperanza florece fuerte y sincera. Gracias a tu fuego seguimos luchando por un futuro libre sin cadenas de espera. Eres la luz que nunca se apaga. Evo, la voz que siempre se levanta. Gobernó Bolivia durante 13 años, 9 meses y 20 días, con muy buenos resultados. El PIB per cápita, el ingreso promediado, aumentó en 191%, pasó de $1.219 a $3.549 anuales. Hubo también una disminución del 22% de la desigualdad. El porcentaje de la población en pobreza pasó del 59% al 34% y la esperanza de vida aumentó de 65 a 70 años de edad. Pocos pueden presumir un resultado así, pero